Escucha muy bien el título de esta matutina. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. ¿Qué te parece, Jenny? Muy interesante, Sara, porque tú decides si por ese dolor sufres o te echas a morir o sales adelante. Bueno, tenemos dos opciones, ¿verdad? Y Así creo que es. la más interesante es poder salir adelante. Ya me genera un poquito de curiosidad de qué trata nuestro matinal del día de hoy y aprovecho para saludarte, para desearte un día lleno de muchas bendiciones y decirte que nuestro Padre Celestial trae para cada una de nosotras un mensaje cargado de mucha, pero mucha sabiduría, Jenny, empezando por el versículo que tenemos para el día de hoy, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 25. ¿Qué dice, Jenny? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Qué tremendo de estar lindo. en la cárcel, Jenny, y pensándolo bien, hasta injustamente o por una razón no mala, era predicar el evangelio, Así es. pero aún así cantaba. Y sabes que lo más interesante, ellos decidieron, Sara, porque estaban en un momento de dolor, pero que decidieron cantar y glorificar a Así ¿quién? es, A Dios, a Dios. o sea, ser felices, aún en medio de la situación. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor sabiduría para poder estar listos a leer que este sí, mensaje? Sarita, claro, sin Dios, tú sabes que no podemos iniciar este matinal. Oremos. Señor, gracias por tu compañía, gracias por tu bendición, gracias porque estás con nosotros, perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a poder entender este matinal que traes para nosotros el día de hoy. En tu nombre oramos, amén. Amén. Muy bien, Jenny, abrimos entonces nuestro matinal en el 20 de julio, un día especial para Colombia, un día patrio, una fecha patria, y aprovechamos entonces para saludar a todos los colombianos que están en el exterior y viven este día también de manera significativa. Y bueno, qué bonito es saber que el Señor también le regala cumpleaños y fechas especiales a nuestra patria. Así es, Sarita. Y bueno, y la matutina de hoy comienza hablando un poquito, dice, muchos expertos en psicología ven el sufrimiento como una reacción evitable. Sugieren que cuando somos heridos y respondemos con dolor, que es un recurso del organismo para protegernos. El dolor es una parte inevitable en la vida. Sin embargo, como afirma el psicólogo Belisario Márquez, el sufrimiento es una reacción que depende de la interpretación que le demos a ese dolor, de nuestra evaluación de él y de nuestra actitud frente a él. El sufrimiento varía de acuerdo con la persona, siendo que es consecuencia de la interpretación que le demos al dolor. El sufrimiento puede ser alterado, reformulado, negociado y comprendido. Pablo y Silas ejemplificaron la diferencia que existe entre el dolor y el sufrimiento. Oye, interesante. Dolor una cosa, sufrimiento es otra. Es lo que nos está planteando aquí la autora. En una ocasión, mientras predicaba el evangelio, pasaron por una ciudad donde vieron a una mujer poseída, usada por los demonios, adivinaba y eso rendía ganancias a sus dueños. Cuando fue liberada por Pablo y Silas de los malos espíritus y restituida a la razón, sus señores se airaron. Unidos a otros que también se lucraban con engaños satánicos, condujeron a 2 apóstoles a sus magistrados acusándolos de perturbar la sociedad. Pablo y Silas fueron rodeados por una turba que les rasgó las vestiduras y exigió que lo azotaran. Duramente castigados, fueron hechos prisioneros. A pesar de las heridas recibidas y de la pérdida de libertad, no permitieron que su dolor se convirtiera en sufrimiento. Interesante, Sara. En la completa oscuridad y desolación de las mazmorras, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Los prisioneros y los guardias se sorprendieron al oír oraciones e himnos en lugar de gritos e insultos y quisieron saber quiénes eran esos que reaccionaban así al dolor. Cuando se nos está infligiendo algún tipo de dolor, nos resulta difícil elegir no sufrir.
pero en el futuro intenta practicar esta habilidad sabiendo lo que ahora sabes y considera que tener un propósito elevado en la vida cristiana como lo tenía Pablo y Silas te ayudará a desarrollar una nueva perspectiva del dolor que hay que pasar aquí en la tierra. Esa perspectiva te protegerá del sufrimiento. Amén. Jenny, hay que ponerlo en práctica, A veces tenemos situaciones dolorosas, hay cosas que nos sacan lágrimas, pero tú decides si ese dolor lo conviertes en un sufrimiento. Y creo que entendí entonces la idea de la autora, y es que sí, hay cosas que te duelen, pero hay diferencias de cómo tú manejas el dolor, ¿no? Así es. Si tú te pones y te echas a llorar y permites que hasta ese dolor se convierta quizás en una depresión y algo un poquito más crónico, o tú decides darle otro color a ese sufrimiento y empezar a creer en esa esperanza que nos da Jesús. Es que, Sarita, el dolor forma parte de nuestra vida, es inevitable. Así es. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró, con ella entró todo el sufrimiento, todo el dolor. Pero ya hay una palabra clave aquí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento tú lo decides. O sea, tú decides, depende cómo tú lo vas a enfrentar. Ajá, así o sea, es. depende, tú decides si vas a sufrir y quedarte sufriendo o decides secar tus lágrimas, levantarte y avanzar. Y sabes, Jenny, que Pablo y Silas decidieron la fe, la alegría, el gozo y seguir predicando, porque yo creo que el cantar en medio del dolor es una forma de predicar también. Y ellos eran predicadores de la palabra, pero creo que en ese momento decidieron predicar de una manera diferente. Y las personas saben cuando tú a lo mejor estás pasando una situación difícil, y qué bonito es que tú puedas predicarle a las personas no con palabras, sino al ellos ver tu rostro, tus actitudes, al ver tu cara, al saber de que estás de una manera diferente, enfrentando el dolor, enfrentando las situaciones, Jenny. Entonces nosotros podemos llegar a decir: Señor, vale la pena confiar en ti, porque aún en medio del dolor decidimos gozarnos en ti. Y sabes, Sara, que porque sí, no hay que negar que el dolor siempre va a llegar. Claro. El dolor, ¿por qué? Porque bueno, a veces fallan, tú sabes que como seres humanos fallamos, o sea, no somos perfectos, hay personas que nos hieren, hay personas que quizás tú sientas que lo que estás haciendo nadie lo valora, o quizás tú sientas que tus padres no te valoran, o quizás sientas que en tu trabajo no te valoran, y sientes que tu vida completamente no es valorada. Y el sufrimiento es inevitable. Tus hijos no compensan o todo el sacrificio que has hecho, y a veces sientes que tus hijos no valoran ese sacrificio que tú haces como padre. Pero sabes, Sarita, algo de lo que a mí me gusta, porque sí, sabemos que el dolor es inevitable por el pecado, pero lo más interesante aquí, Sara, es que Dios muestra su amor. ¿Y cómo lo muestra? Algo de lo que yo hago cuando siento dolor en mi vida, cuando siento sufrimiento, cuando estoy pasando por momentos duros que solamente Dios y yo los conocemos. Yo me acuesto en la cama y le digo: Señor, ¿qué canción tienes para mí? Y en ese momento, Sara, en medio de las canciones, de repente yo busco canciones que digan: agradezco a Dios. Y pongo una canción que hable del agradecimiento. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y exactamente, o sea, yo debo agradecer en medio de ¿qué? Del dolor, en medio de ese sufrimiento. Y cuando tú te vuelves agradecido y le dices: oye, Señor, gracias porque esto me hace ver, quizás estoy fallando en algo, o quizás, Señor, yo también cometí un error. Porque a veces tú comienzas a sufrir, Sara, y a sufrir y te martirizas con ese sufrimiento porque la otra persona te hizo algo, y vamos a ver, Sara, que tú también tuviste culpa en eso. Entonces yo pienso que ese es un proceso. Sabes, Jenny, que hace varias matutinas atrás, hace meses atrás, estábamos hablando de un concepto de positivismo tóxico.
Y creo que de lo que estamos hablando no se trata ahora de que apaguemos nuestro dolor y no nos permitamos sentir las cosas. Y yo creo que de eso no se trata, porque si Dios puso sentimientos y emociones en nuestro corazón es porque Él también sabía que nosotros necesitamos explotarlas y sentirlas. Y ahora no estamos hablando de que no te permitas sentir dolor, de que no permitas de que algo duela. Y creo que eso hace parte de nuestro proceso como seres humanos. Nosotros nos llega una situación, nos duele nuestro corazón, pero eso tiene también un tiempo, un espacio. Hay veces que pasan semanas, meses, años y ese dolor todavía sigue allí. Es darle la oportunidad a Jesús que Él pueda sanar nuestro corazón, que nos permitamos sentir, pero que a pesar de ese sentimiento, de ese dolor, cambiemos nuestra forma de actuar en algunas situaciones, le permitamos a Jesús y decirle, Señor, está bien, esto me duele, pero permíteme avanzar de una manera diferente, no sintiendo esta carga, este dolor tan fuerte. Y si tú a lo mejor tú estás sintiendo un dolor tan fuerte en este momento que no sabes cómo salir de él, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdame porque esto me está doliendo, no sé cómo hacer esto que estás diciendo Sara y Jenny allí en la matutina de que tenemos que verlo de una manera diferente. No sé cómo lo hacía Pablo y Silas para cantar en medio de la tribulación, pero a mí no me sale cantar. Y vamos a decirle eso a Dios. Mira, me duele tanto que yo no sé cómo sacar una sonrisa, no me sale, no me dan ganas. Pero esa es nuestra realidad en este momento. Pero vamos a ponerlo eso en manos de Dios. A lo mejor hemos permitido que ese dolor trascienda tanto y tenga meses y años en nuestro corazón que a lo mejor necesitamos un apoyo psicológico, ayuda de expertos para ayudar a salir adelante en medio de todas estas circunstancias. Vamos a hacerlo entonces. Si de eso lo necesitamos, vamos a hacerlo porque no vale la pena vivir estando tristes y dolidos todo el tiempo. El Señor permite que nosotros tengamos esos sentimientos. Está bien que lo podamos sentir, abrazar y pasar, pero también llega el momento en que necesitamos avanzar y necesitamos salir adelante de esas situaciones que han arropado nuestro corazón, Jenny. Y sabes, amiga, que una de las cosas que yo hago, sinceramente, yo no voy a negar, yo me acuesto en la cama, comienzo a llorar y a llorar. Y a llorar. Y yo comienzo a llorar y a hablar con Dios y a decirle a Dios y comienzo a decirle a Dios cómo me siento. Y puedo durar 1 o 2 días que no me levanto de la cama. ¿Cuánto? 1 o 2 días. A los 2 días que ya he escuchado música, que ya he estudiado la palabra de Dios, que ya he hablado con Dios, que ni siquiera me levanto para nada en la cama. Esos han sido algunos procesos que yo he pasado. Y sabes, Sarita, que cuando yo me levanto, siento que hay un alivio en mi corazón, me siento y me levanto y bueno, listo, ya está. Me levanté y ahora pareciera que jamás en la vida hubiera estado yo ahí en la cama. Entonces yo pienso que el dolor tiene un propósito espiritual en nuestras vidas. Y ese propósito espiritual es acercarnos más confiadamente ante Dios. Dios ve nuestras lágrimas, Dios conoce nuestro dolor y Dios sabe que tanto ustedes como nosotros podemos levantarnos, podemos no podemos quedarnos allí postrados sufriendo, sino que podemos decir, bueno, ya seco mis lágrimas y avanzo con fe hacia adelante y hacia arriba. Pero eso también depende de ti, Sara, claro, de tu actitud. Y también de tu personalidad. Fíjate que a ti te funciona, a otras personas les puede funcionar algo diferente, pero qué importante es que nosotros podamos encontrar esos mecanismos para poder entender y saber que después de cada situación no podemos salir siendo los mismos. Tenemos que aprender, tenemos que evaluar qué pude haber hecho diferente. Hay cosas que, por lo menos el dolor de una muerte de alguien, eso es algo que tú no vas a poder manejar ni cambiar, fueron circunstancias. La muerte lamentablemente llega a veces en situaciones que uno menos espera y eso duele porque duele, te puedes estabilizar o no sé qué otro tipo de sufrimiento a lo mejor podamos estar enfrentando en este momento, pero recuerda que el Señor nos permitió sentir y el dolor también hace parte de esas emociones. Sin embargo, vamos a salir adelante, Jenny, como lo dijimos ahorita, y vamos a permitir que una canción esté en nuestros labios, en nuestro corazón. Oremos al Señor. Si tenemos frustraciones, digámoselo al Señor y permitamos que Él pueda obrar en nuestra vida y que, bueno, la oración también haga parte en medio de todo este proceso, Jenny, y a través de la oración en este momento vamos a decirle al Señor, Señor, con tu ayuda elijo cantar en medio del sufrimiento. Jenny. Amén. Así es, Sarita. Y yo quiero decirle a alguien a las personas que me están escuchando, porque a veces creemos que llorar por un ser
que ya no está. Eso no debe pasar en nuestras vidas, Sara. Pero sabes, ya mi mamá va a cumplir 14 años. Cuando veo su foto, la recuerdo, lloro, le digo, Señor, no entiendo el no tener a mi mamá, pero me tengo la esperanza de que un día muy cercano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderás del cielo y la primera que se va a levantar va a ser mi mamá. Entonces, quizás tú en este momento, ¿verdad? A veces el sufrimiento, y no es pecado, porque a veces dicen, no, es que hermana, usted se ha quedado allí sufriendo. No, si yo siento y quiero recordar a mi mamá, ¿por qué no llorarla? ¿Por qué en el momento no derramar, cierto? Porque son los sentimientos que hay dentro del corazón, porque a mí me ha tocado hablar con algunas personas. Y si tienes que llorar, todo lo que tengas que llorar, llora, pero llora ante el que seca tus lágrimas, amén, que es Jesús. Vamos a orar en este momento, Jenny, vamos a permitir que Jesús llegue a nuestro corazón, console nuestra alma, y como decía unas matutinas atrás, y como justamente dice la Biblia, bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán consolación. Amén, oremos. Querido Dios, que tu morada está en lo más alto y sublime de los cielos, gracias, porque hoy tú nos dices que somos felices aún en medio del dolor y el sufrimiento, si te tenemos a ti, Señor. Si te tenemos a ti, tenemos todo. Tú eres nuestro Dios amado, bueno, benigno, un Dios que está dispuesto a secar nuestras lágrimas, un Dios que está dispuesto a escuchar nuestro sufrimiento, un Dios que nos toma de la mano y nos dice, adelante, hija mía, hijo mío, yo voy tomado de tu mano. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado que el dolor puede ser inevitable en nuestras vidas por estar en un mundo de pecado, pero también nos has enseñado que el sufrimiento depende de nosotros, de qué forma lo vemos, de qué forma lo sentimos y qué decidimos hacer con él. Y hoy decidimos en el nombre de Jesús cantarte, alabarte, orar y siempre darte las gracias por cada momento difícil en nuestras vidas, porque estos momentos nos acercan a ti. Gracias por amarnos tanto y por enseñarnos aún en medio del dolor. En Cristo Jesús pedimos esas cosas maravillosas. Amén, amén y amén.